Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer la reseña de un cómic que a mí me encanta. Es un cómic que también tenía muchas ganas de reseñar, es un cómic que tenía muchas ganas de traer aquí al canal, es un cómic que a mí me parece maravilloso. Se hizo una película que, bueno, no está mal, es entretenida, es palomitera, pero que no tiene nada que ver con el cómic, porque además introdujo muchas licencias, que luego hablaremos de ella. Además es de un autor que para mi gusto es el mejor guionista que todavía vive, porque como sabéis muchas veces yo he dicho que uno de los mejores guionistas para mi gusto ha sido Stan Lee, pero para mi gusto el mejor guionista, el que lo cambió todo, el que modificó todo el mundo del cómic, es de este que vamos a hablar hoy, de un maravilloso ilustrador que también os lo diré ahora. Y el cómic del que vamos a hablar hoy es La Liga de los Hombres Extraordinarios, The League of the Extraordinary Gentlemen, de Alan Moore y Kevin O'Neill. Este cómic no es un cómic fácil de leer. No es un cómic que yo recomendaría a los niños ni a la gente joven. ¿Por qué? Porque aquí se tratan temas pues de violencia, se tratan temas de sexo, se tratan temas de drogadicción, se tratan temas de complots políticos, pero es una maravilla de cómic. Esto es uno de estos cómics que te tienes que leer una vez en la vida. Es uno de estos cómics que no puedes pasar sin leerlo, y es un cómic que influenció mucho en su momento al medio. ¿Qué vamos a hablar de Alan Moore? Si lo hemos nombrado muchas veces en este canal y hemos dicho que para mi gusto es un maravilloso guionista. Alan Moore nació en 1953 en Northampton, en Inglaterra. Los primeros trabajos que hizo fueron para el Comic Underground, y poco a poco su fama de rompedor de cómics totalmente distintos, etcétera, llamó la atención de las grandes publicaciones que se hacían en aquel momento en Inglaterra, en UK, y empezó a trabajar para la 2000 AD, pues para títulos como Juez Dredd, etcétera, etcétera. Como digo, colaboró con 2000 AD, colaboró también con la revista Doctor Who Magazine, colaboró con Star Wars Weekly, etcétera, etcétera. Además, sus ideologías anarquistas han marcado por completo lo que es toda su obra y todos sus guiones en muchísimos de los cómics. Pasó a trabajar posteriormente a hacer el Capitán Britannia en Marvel UK, y hizo un maravilloso cómic por aquella época que fue Miracle Man, que luego más tarde sería reeditado y fue una obra maestra de la que todo el mundo habló. Posteriormente pasó al cómic americano, trabajó en DC cogiendo a personajes que estaban totalmente denostados, como fueron por ejemplo Demon, como fue por ejemplo el Espectro, como fue por ejemplo Phantom Strange, como fue Deadman, y lo revitalizó. Pero además durante aquella época introdujo lo que fue uno de los personajes que más tarde se hicieron famosos y en lo que más tarde trabajaría en DC, en Vértigo, que fue John Constantine, donde hizo la colección Hellblazer. Pero quizás uno de sus personajes más míticos y que más consiguió revitalizar en aquel momento fue The Swamp, la cosa del pantano. Posteriormente trabajó, y bueno, hizo títulos también para Superman, como que fue del Hombre del Mañana, etcétera, etcétera. Hizo también para Batman, hizo La Broma Asesina. Y lo que posteriormente empezó ya a trabajar después, aparte de que hizo algún guión pues para Spider-Man, Doctor Extraño, etcétera, etcétera, para Marvel, fue en Image, donde hizo Will Katz, donde trabajó para John Blood, etcétera, etcétera. Y posteriormente creó incluso su propio sello, que fue American Best Comic, que
Este título se hizo bajo ese sello, bajo American Best Comic, donde hizo títulos pues como Tom Strange, Top 10, Prometea, la propia Liga de los Hombres Extraordinarios, etcétera, etcétera. Como veis, Alan Moore ha hecho mogollón de cosas, ha hecho mogollón de historias, y por supuestísimo no me quiero dejar un maravilloso cómic que hizo, que fue también Watchmen, hizo también V de Vendetta, From Hell. Fijaros de los títulos que estamos hablando, Watchmen, V de Vendetta, From Hell, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Prometea, Top 10, Tom Strong. Es que es increíble lo que ha hecho Alan Moore en su carrera. Y también tenemos aquí al dibujante Kevin O'Neill, que hace un maravilloso trabajo del cual hablaremos ahora. Además, ganó premios Eisner por este cómic. Bueno, Kevin O'Neill, que ha hecho cosas como, por ejemplo, ABC Warriors para la 2000 AD, ha hecho cosas como Nemesis de Warlock, ha hecho La Liga de los Hombres Extraordinarios. También Kevin O'Neill, maravilloso ilustrador, maravilloso dibujante. Este cómic es un cómic que, como digo, aquí lo editó la editorial Planeta bajo World Comics. Es un cómic de American Best Comic. Esta edición que tengo yo fue una de las primeras que salió, edición en tapadura, donde, bueno, tenemos aquí las guardas. Siempre me gusta enseñar las guardas. Empieza el cómic con cartelería, que además este cómic viene con un montón de extras porque es súper chulo. Hay un texto que se llama Liga de Campeones de Jaime Rodríguez y empieza ya el cómic en sí. Además, al final de este cómic son 6 números la historia, viene lo que son como una historia aparte que enriquece lo que es este cómic, que se llama Alan y el velo rasgado, por uno de los personajes de los cuales hablaremos ahora, y además viene pues con una serie de ilustraciones, ¿veis? Como veis aquí, del propio autor, de Kevin O'Neill, y con una serie de portadas alternativas que son chulísimas. Estas portadas son una maravilla, me encanta esta edición, la verdad es que es muy chula. ¿Este cómic de qué va? Bueno, pues este cómic, quizás lo más importante de este cómic es la cantidad de referencias que tiene este cómic, porque tiene referencias al maravilloso mundo de Julio Verne, tiene referencias a Bram Stoker, tiene referencias a H.G. Wells, a los grandes escritores de las novelas de aventuras de toda la vida. Es un cómic que está basado en lo que es la época victoriana. A mí me encantan los cómics que están basados en esa época, la visión que tienen. Además, la visión que tiene aquí de la época victoriana es súper chula. Una época deslumbrante, con grandes inventos, etcétera, etcétera. Maravilloso. Fijaros qué dibujos tenemos aquí. Una chulada. ¿Qué personajes hace referencia aquí? Bueno, pues aquí está haciendo personajes como, por ejemplo, Allen Quatermain, que es uno de los protagonistas, a Mina de Drácula, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al Capitán Nemo, al Hombre Invisible. Es increíble. Y aquí estos personajes, como digo, son reclutados por un misterioso personaje que se llama M, que se sospecha que M viene de Mycroft Holmes. Como sabéis, Mycroft Holmes fue uno de los hermanos de Sherlock Holmes, que trabaja para lo que es la inteligencia de la reina Victoria, del gobierno británico, y lo reclutan porque se deben de enfrentar a lo que es una conspiración que atenta contra lo que es el gobierno e intenta derrocar toda la sociedad que había creada en aquel momento. En este cómic, además, establece muy bien lo que son las relaciones entre lo que son los personajes. Tiene la dosis justa de humor, tiene emoción, tiene misterio, tiene aventura, que además todo eso es un acierto para este cómic, a lo que se refiere a la narración. Además tiene pequeños
guiños y pequeños desfiles que tendrán luego mucho peso en la continuación del guión. No os quiero destripar el guión, simplemente os quiero dar esa pincelada que tienen que reclutar a estos personajes para enfrentarse con una conspiración que va a atentar contra lo que es toda la sociedad británica de aquel momento. Como digo, aparecen personajes como Allen Quatermain, personaje, como sabéis, de las minas del Rey Saulón, de Rider Haggard, Mina Murray, de Drácula. Aparece también Henry Jekyll y Dr. Hyde, el extraño caso de Dr. Mr. Hyde, de Louis Stevenson. Aparece lo que es el Capitán Nemo, de Julio Verne. Aparece Griffin, el hombre invisible, de H.G. Wells. Bueno, es que el desfile de personajes que hay aquí es una maravilla, tal y como los trata, tal y como lo establece lo que son las relaciones entre ellos. Lo que es la aventura es una aventura que es brutal, que además es súper ágil, te mete en el guión desde el primer momento. Es increíble lo que tenemos aquí. Además, el trabajo que hace aquí Kevin O'Neill es una maravilla. Fijaros qué pedazo de dibujos, qué splash page tenemos aquí del Nautilus. Una maravilla. El trabajo que hace aquí gráfico, tratando a lo que son los personajes, es increíble. Cómo trata al Capitán Nemo, que es maravilla pura, como lo trata aquí. ¿Veis? Aquí está el Capitán Nemo. Cómo trata al hombre invisible, ¿veis? Aquí. Cómo trata a los diferentes personajes, a Mr. Hyde. Bueno, visualmente es una obra de arte. En cuanto al guión, es maravilloso, es increíble, es que es maravilla pura, es canelaza, pero canelaza lo que tenemos aquí en este guión. Kevin O'Neill hace aquí un trabajo que es una pasada, y Alan Moore hace un trabajo en cuanto al guión que es aventura pura. Además trata temas de drogadicción, de opio, que se llevaba en aquella época, con el tema del enganche que tiene Allen Quatermain, de todo lo que cuenta, el porqué. Todas las historias que cuenta, además aquí habla también de temas de prostitución, de lesbianismo, como digo, de drogadicción, como digo, temas de muy crudos. Es una aventura además violenta en algunos casos. Tiene un guión que es increíble. Se hizo una película que, como digo, no está mal, a mí me gusta, pero es muy palomitera. Además, esa película hizo introdujo a otros personajes que no están aquí en este libro, como es Dorian Gray, por ejemplo, como es Tom Sawyer, que la verdad es que en la película, bueno, pueden pasar, pero que no tienen nada que ver con este guión, porque el guión, como digo, no tiene nada que ver con la película, y es maravilla pura lo que tenemos aquí. ¿Por qué nos debemos de leer este cómic? Porque es aventura, porque tiene a personajes como Holmes, como el Capitán Nemo, porque además es un trabajo que se nota que se ha hecho con cariño, con el cariño que se tiene a las historias de Julio Verne y a los grandes autores del siglo XIX, principios del siglo XX, H.G. Wells, etcétera, etcétera. Porque se nota que a los creadores de este cómic les encantan estos personajes, y quizás un punto que se le pueda dar a este cómic de negativo es que es un guión duro, es un guión crudo. En ocasiones quizás la acción sea demasiado rápida, pero da igual. Aquí tenemos aventura, aquí tenemos acción. Este es de los cómics que a mí me gustan, me encanta. La trama que tiene en cuanto al argumento está ambientada lo que es a finales del siglo XIX, en la época victoriana, que a mí
los cómics que están basados en esa época, se me viene ahora a la mente, por ejemplo, Batman a luz de gas, etcétera, etcétera, me encantan. Hablan del servicio secreto británico, reclutando pues aquí a lo que son los personajes, hablan de conspiraciones, enfrentándose a villanos como por ejemplo Moriarty, como por ejemplo lo que es el Dr. Fu Manchu. Es que es increíble este cómic. Los personajes están tratados maravillosamente. El dibujo, el estilo que tiene este cómic, el arte que tiene este cómic es una pasada. A mí me encanta este cómic. Yo no os puedo decir muy pocas cosas negativas de este cómic, porque es que a mí es uno de los cómics que yo cuando me lo leí es que me encantó y me pareció una maravilla de cómic. Como digo, tiene muchas diferencias con la película, pero si queréis ver la película, es una película que visualmente es bastante atractiva, es una película que es luminosa, es una película que es divertida, te la puedes ver un sábado por la tarde perfectamente en tu casa, porque es muy entretenida, pero no tiene nada que ver con esto. Este guión, este cómic es una pasada. Se hicieron diferentes partes. Después, este cómic que tenemos aquí es el volumen 1, es por donde tenéis que empezar. Luego se hicieron diferentes partes de diferentes, de otras épocas incluso, pero este es el original. Este es el que se hizo en World Comics, en American Best Comics en su momento. Me encanta, me encanta. Además es que Alan Moore, para mi gusto, es quizás el guionista más influyente que ha habido en los últimos años en lo que es el medio, con historias como digo, Watchmen, que revolucionó lo que es el cómic en los años 80, como historias como V de Vendetta, donde volcó todo lo que llevaba dentro de anarquismo, etcétera, etcétera, con la propia Liga de los Hombres Extraordinarios, con títulos como por ejemplo La Broma Asesina. Es que es increíble, es que es maravilla pura, es que es una chulada de cómic que yo os recomiendo que os leáis. Además es fácil de conseguir, se han hecho muchas versiones de este cómic. Yo os recomiendo esta porque es la que tengo. Es sencillo de conseguir, además es un cómic que en su momento pues no fue caro, me costó 12 euros. O sea, y es que te ves este cómic, es que ves los dibujos, es que es una chulada. Aquí tiene guiños a un montón de cosas. Fijaros qué dibujos. Es que es maravilla pura. Es un cómic increíble. Es un cómic que tenéis que leer. Fijaros qué pasada. Es un cómic que yo os recomiendo. Os vais a divertir con él. Os lo vais a pasar en grande. Y os puedo decir poco más de este cómic. La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Alan Moore, Kevin O'Neill. Leerlo, comprarlo, tenerlo, canelaza. Un cómic buenísimo. Bueno, pues hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Espero que os haya gustado. Yo os recomiendo que lo leáis. Ponerme vuestros comentarios. Si lo habéis leído, sabéis que os lo agradezco un montón. Decidme qué os ha parecido. Y nada, como siempre os digo, gracias a todos. Suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición. Leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Cómo molan los cómics.